Muy buenas alumnos, aquí Breaking Bad una vez más para hablar de química, y entre las cosas de las que vamos a hablar en este vídeo vamos a responder a la arquetípica pregunta de ¿qué pesa más? ¿1 kilo de hierro o 1 kilo de paja? Si eres de los que ha contestado que pesan lo mismo, genial, has entendido perfectamente el concepto de masa. Efectivamente, 1 kilo de hierro es exactamente lo mismo en peso que 1 kilo de paja. Pero, como se puede ver a simple vista, no ocupa el mismo volumen. 1 kilo de hierro a lo mejor cabe en mi mano, mientras que 1 kilo de paja ocupa bastante más. Pues bueno, bienvenidos al concepto de densidad. La densidad, que generalmente se representa con la letra D o a veces con la letra Rho, en según qué tipo de contexto. Esto es una letra griega, parece una P, pero no, es como una P redonda, y no es más que la masa de un cuerpo dividido entre su volumen, lo que ocupa. Así que, lógicamente, el hierro y la paja, si pesan lo mismo pero tienen un volumen distinto, van a tener una densidad diferente. Como el volumen de la paja es mayor, pues la densidad va a ser más baja, porque estamos dividiendo por el volumen, entonces la densidad va a ser más baja. Pero aquí viene un aspecto muy importante de la densidad, y que a la hora de resolver ejercicios en química en cuanto a densidad y porcentajes, cuando hay que aplicar densidades en las disoluciones y en productos y etcétera, uno de los fallos de concepto más típicos es no entender el significado de la densidad. Parece muy evidente, pero cuando hablamos de densidad estamos hablando de una propiedad de la materia. El hierro tendrá una densidad y la paja tendrá otra densidad, pero si yo tengo 1 gramo de hierro, ese gramo de hierro va a tener la misma densidad que 1 kilo. Es decir, la densidad es lo que se conoce como una propiedad intensiva de la materia, lo que quiere decir que no depende de la masa que tengamos. Por ejemplo, el volumen de la materia es una propiedad extensiva, porque cuanto más masa tengamos, también vamos a tener que tener más volumen. Si yo tengo 1 kilo de hierro, está claro que va a ocupar menos que 10 kilos de hierro. Eso es una propiedad extensiva, el volumen. Sin embargo, 1 kilo de hierro va a tener la misma densidad que 50 kilos. Simplemente ocupará más volumen. ¿A dónde vamos a parar por esto? Pues que si nosotros tenemos un líquido, por ejemplo, que tiene cierta densidad, va a querer decir que cierto volumen de esa disolución va a tener un peso en concreto. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un volumen de 1 litro de agua pura, la densidad del agua se suele aproximar a 1 kilo por cada litro. Entonces, 1 litro de agua va a pesar, si hacemos el factor de conversión, 1 kilo. Podemos aplicar la formulita de la densidad que hemos puesto antes o aplicar factores de conversión, esto ya a vuestro gusto. Pero llegaréis al mismo resultado. 1 litro de agua va a pesar 1 kilo. Ahora, si en lugar de agua nosotros tenemos cierta disolución de sal en agua, por ejemplo, cuya densidad es densidad de 1,103 gramos por mililitro, por ejemplo, lo estoy inventando, y tenemos una disolución que ocupa 20 mililitros, pues la masa, lo que va a pesar esa disolución, va a ser 20 mililitros por la densidad, 1,103 gramos por cada mililitro. Pero estamos hablando en todo momento de la masa de toda la disolución, con el disolvente y con el soluto. El resultado de esto sería 22,06 gramos. Y esos 22,06 gramos es lo que pesaría, si lo pusiéramos en una balanza, los 20 mililitros de esa disolución. Entonces es importantísimo tener claro que cuando hablamos de densidades estamos hablando de porciones de materia como tal. Es decir, nosotros estamos pasando de un volumen a una masa, pero esto no quiere decir que en estos 20 mililitros haya 22 gramos de sal disuelta o haya 22 gramos de agua. Eso no. Lo que quiere decir es que hay 22,06 gramos de disolución total en esos 20 mililitros. Y ahora pues que ya tenemos la masa de nuestra porción de materia, en este caso es una disolución, pero esto es válido para cualquier porción de materia, una aleación, un vaso, el aire, un bocadillo, lo que os dé la gana, tiene cualquier cosa
tiene densidad. Y lo único que es la densidad es una proporción entre lo que pesa y lo que ocupa. Pero bien, entonces, una vez teniendo ya la masa de nuestra disolución en este caso, podemos hacer otra serie de cálculos. Y aquí es donde entrarían en algunos casos los porcentajes. Y he querido englobarlo en este vídeo las dos cosas porque es que estos dos conceptos suelen llevar a muchísima confusión. Así que vamos a ello. Yo creo que la clave aquí es entender que la densidad se refiere a todo el cuerpo de la materia y el porcentaje lo que hace es mostrarnos de nuestra porción de materia qué porcentaje es el que es lo que a nosotros nos interesa. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una aleación de bronce, que es cobre y estaño, donde tenemos, pues me lo invento, un 60% de cobre y un 40% de estaño. Estos porcentajes lo único que nos quieren decir es que sobre el total de nuestra muestra, un 60% es cobre y el otro 40% es estaño. O sea, que si tuviéramos 100 trozos de ese material, 60 serían de cobre y 40 serían de estaño. Estamos hablando siempre de proporciones. Y de aquí, con el dato de porcentaje, si nos dijeran solamente que tenemos un 40% de estaño, pero nos dijeran que la aleación está formada por cobre y estaño, nosotros podríamos deducir perfectamente que el resto, el 60%, es cobre. Y no tan solo eso, si a nosotros nos dicen que tenemos 2,7 kilos de esa aleación, 2,7 kilos, a través de una regla de 3, de factores de conversión o con fórmulas o como queráis hacerlo, podéis calcular de estos 2,7 kilos cuántos kilos exactamente son de estaño y cuántos son de cobre. Simplemente aplicando un porcentaje, en este caso multiplicando por 0,4, tendríamos la masa en kilos de estaño. Este 0,4 sale de pasar el porcentaje a tanto por 1 y multiplicar. En este caso el resultado es 1,08 kilos de estaño. Y lógicamente el resto de 1,08 a 2,7 será cobre. Entonces realmente de porcentajes ya hemos hablado en el canal y hay diferentes tipos. Los porcentajes en química suelen dividirse en tres grupos principales. Porcentaje masa-masa, porcentaje masa-volumen y porcentaje volumen-volumen. El porcentaje en masas vendría a decirnos básicamente cuántos gramos tenemos de una sustancia con respecto a 100 gramos del total. El porcentaje en masa-volumen, cuántos gramos de una sustancia tenemos con respecto a 100 mililitros del total. Y el porcentaje en volumen, pues cuántos mililitros de uno con respecto a 100 mililitros del total. Entonces, con estas fórmulas y teniendo en cuenta el concepto de densidad, se pueden hacer muchísimos cálculos dentro de química. ¿Cómo? Pues realmente es muy simple. Imaginaos, volvemos al caso de sal en agua, ¿no? Tenemos una disolución que ya hemos inventado antes, que tiene una densidad de 1,103 gramos por mililitro. Y por otro lado sabemos que el porcentaje en masas de esa disolución es del 23,1% en masas de cloruro sódico. Tenemos estos dos datos, por un lado el porcentaje en masa y por otro lado la densidad. Pues sabiendo esto podemos calcular, yo que sé, en 37 mililitros de esta disolución cuántos gramos exactamente hay de cloruro sódico. Vamos a ver cómo. En primer lugar, con la densidad lo que vamos a hacer es pasar estos mililitros de disolución que hemos visto al principio a gramos de disolución. Entonces aplicamos la densidad. Un mililitro son 1,103 gramos de disolución. Y ahora por otro lado sabemos que cada 100 gramos de esa disolución tiene 23,1 gramos de cloruro sódico. Entonces es simplemente poner otro factor de conversión diciendo que 100 gramos de disolución son 23,1 gramos de cloruro sódico. Y de aquí podemos calcular ya directamente la masa, los gramos de cloruro sódico que había en estos 37 mililitros. Vamos a ver esto cuánto da. Me salen 9,42 gramos de cloruro sódico. Entonces, realmente, ¿qué es lo que yo quisiera que sacaseis en claro de este vídeo? En primer lugar, que la densidad, tanto la densidad como el porcentaje de una sustancia en una mezcla, ambas son
propiedades intensivas, no dependen de la cantidad que tengamos. Si nosotros en lugar de 37 mililitros hubiéramos tenido 58, la densidad hubiera sido la misma y la concentración en porcentaje hubiera sido la misma. No depende de la masa ni del volumen. No depende de la cantidad, sino de la propia materia en sí. Son propiedades intrínsecas a la materia. Y por otro lado, pues tener claro que cuando aplicamos la densidad y el porcentaje, estamos haciendo una operación sobre el total de nuestra disolución. En primer lugar, con la densidad estamos pasando de volumen total de una mezcla a masa total de una mezcla. Y en segundo lugar, en los porcentajes estamos pasando de masa o volumen total a la masa o el volumen de una de las sustancias, porque estamos aplicando el porcentaje de esa sustancia. Yo creo que estos son los conceptos más claves que hay que sacar de la densidad y del porcentaje para poder enfrentarse con tranquilidad a los ejercicios de este tipo, porque realmente no es nada difícil y si se entiende bien, ya veis que en una línea se puede resolver ejercicios con relativa facilidad. Así que nada, pues vamos a dejar este vídeo por aquí. Yo espero que haya quedado todo claro. Si tenéis cualquier duda podéis ponérmela en comentarios, a través de redes sociales. Si sois alumnos de la academia podéis preguntarme a través de las vías de contacto. Nos vemos en el próximo vídeo y a disfrutar de la ciencia en su máximo esplendor.